Estamos con Jerjes Loaiza, él es sociólogo y con el que hemos conversado en otras oportunidades sobre el impacto de la pandemia en la sociedad. Jerjes, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Exitosa. Este fenómeno, Jerjes, de la corrupción, ya cuando uno piensa que no puede esperar nada peor de sus dirigentes, pasan cosas como esta, ¿no? Es decir, políticos que no solo aprovechan su posición para protegerse ellos y qué importa lo que pase con la gente, sino que además nos mienten de una manera pero grosera. ¿Qué impacto produce eso en la sociedad, Jerjes? Bueno, hay que entender que la corrupción como tal no es un fenómeno que en este caso es una excepción. La corrupción se convierte en algo que ya viene desarrollándose hace mucho tiempo. Cuando nosotros hablamos de estructuras sociales, nos estamos refiriendo a las bases que guían en su historia a una determinada sociedad. Y el Perú, en todos estos años, como se ha demostrado desde estudios históricos y sociológicos, en el Perú se demuestra que hay una corrupción previa. Entonces la población está acostumbrada en buena medida a este desarrollo de la corrupción. Ha hecho de la corrupción algo cotidiano y no algo excepcional, lo que nos lleva finalmente a hacer de la corrupción algo común y normal que nosotros toleramos, y eso termina siendo negativo obviamente para el país. Claro, es como que lo hemos incorporado a nuestras vidas. Es normal que los políticos roben, engañen, se aprovechen de su posición. Así es. Y ya aceptamos eso como parte de nuestra normalidad. Pero eso está mal. Así es, justamente el hecho de aceptar la normalidad de la corrupción como algo típico de la política, algo inherente a la política, hace que muchos pierdan su fe o pierdan cualquier deseo de poder desarrollar una vida política o en todo caso participativa y deliberativa. Creen que lo político, la política termina siendo sucio por naturaleza, y esto hace que las personas terminen aceptando la situación política como tal, como un designio fatal que nadie puede enfrentar a la larga. Ahora, ¿qué hacer para cambiar este estado de cosas? O sea, ¿cómo haces para que una sociedad reaccione y encuentre porque es un problema de que ya tienes esta realidad que se ha normalizado, pero a la vez no te gusta esa realidad y quisieras cambiarla, pero es como que uno no ve cuál es el camino para que estas cosas cambien, este estado de cosas cambie. Bueno, creo que todo parte por un rol pedagógico, ¿no? Educativo, en donde podamos diferenciar la política de lo político, entendiendo la política como aquella fórmula o lógica institucional y lo político como aquel desenvolvimiento humano que termina siendo indecoroso, incoherente, corrupto. O sea, la subjetividad en la política no ha sido estudiada ni tampoco ha sido considerada dentro del devenir histórico del país. Se cree que la subjetividad de la política, es decir, los seres humanos quienes desarrollan de manera negativa el ejercicio político, terminan haciendo lo que se espera de la política, pero las instituciones políticas no están, evidentemente, para poder desarrollar comportamientos de este tipo. Creo que la población tiene que entender esto y más aún trabajar con los partidos políticos y trabajar con aquellas personas que van a representar a los partidos en las contiendas electorales y entender de una vez por todas que la corrupción no es un ejercicio aislado. Se viene desarrollando desde hace tiempo al interior de las organizaciones políticas. Mientras nosotros hablamos aquí, ya se están cocinando una serie de acuerdos corruptos que van a ocurrir en el futuro, en la siguiente presidencia o en el siguiente congreso seguramente. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿qué hacer los ciudadanos? Yo insisto en la pregunta, porque a veces te soy sincero, Jerjes, me pregunto si todo este sistema político, de la manera como está construido el sistema de partidos, no se pervirtió ya completamente, que hay que buscar formas nuevas, diferentes de representación para la gente. Bueno, creo que es importante que la población entienda que debe participar. La participación se da de diferentes formas. Creo que la deliberación, opinar sobre los acontecimientos que vienen ocurriendo como se hace en este programa es importante, que las personas se informen, que las personas opinen y que las personas se organicen, que se entienda que este ejercicio de la protesta social no es algo que es paralelo a la política, es parte de la política en la medida que las personas pueden interiorizar y pueden ahondar en una crítica sostenida y constante.
creo que es importante que aquellos quienes creemos que podemos cambiar, quienes creemos en una crítica constante, debamos contagiar a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, y poco a poco haciendo que esta burbuja crezca al punto de que todo el país se contagie de una participación muy activa y hagamos de la corrupción una excepción y no, como hasta el día de hoy se ve, una estructuración constante. Muchas gracias a Jorge Loaiza, sociólogo, por conversar con nosotros esta mañana. Muy gentil, Jorge. Buenos días. Muchas gracias.